Bueno, pues como ya sabéis, hoy vamos a hablar del aparato urinario y del aparato reproductor en los caballos. Vamos a ir viendo pues, algunas cositas sobre anatomía y fisiología de estos aparatos y de estos sistemas y comentaremos las cosas más importantes, ¿vale? He preparado algunas preguntas para que vayáis respondiendo y así se haga todo un poco más ameno, ¿vale? Bueno, pues comenzamos. Un segundo. Así. Bueno, primero pues unas pequeñas generalidades. Pues ya sabéis que ¿por qué vamos a hablar hoy del aparato urinario y del aparato reproductor? Es decir, genitourinario, ¿no? Podríamos decir. Bueno, pues porque están muy relacionados anatómicamente, están en una situación muy cercana y luego pues veremos que hay muchas patologías, bueno, que tienen cierta relación entre unas y otras, ¿no? Y además los abordajes, es decir, el acceso que podemos tener a tanto al aparato urinario como al aparato genital, tanto del macho como de la hembra, pues es un abordaje que es similar, ¿vale? En ambos casos vamos a entrar por la uretra y, bueno, pues a la hora de hacer pruebas, pues vamos a tener que conocer la anatomía de estos sistemas. ¿Mm? Tenemos que pensar que el sistema urinario va a tener una gran importancia a nivel del mantenimiento de la homeostasis del organismo y además como excretor de determinadas sustancias de desecho del organismo, que esto pues todos lo conocemos, ¿no? A grandes rasgos. Y luego, además, en cuanto al aparato reproductor, tenemos que entender que en los animales, también en las personas, ¿no? Pero bueno, esto en las personas no está contemplado tan a fondo, pero en los animales el tema de la reproducción, sobre todo si son animales que están dentro de el ciclo de la competición o de la compra y venta de estos animales, pues la reproducción es bastante importante y mueve un mercado importante a nivel internacional en el caso del caballo. Por lo tanto, los trastornos del aparato reproductor pues, son importantes tanto para el propio animal como para el tema, o sea, el tema equino en general, ¿vale? Para el componente equino en general. ¿Mm? Vamos a comenzar con una preguntilla, a ver qué os parece. Simplemente estas preguntas son para hacerme yo una idea de lo que sabéis y lo que no, y para ver un poquito, pues, en qué situación estamos, ¿vale? Os voy a poner ahí el sondeo. Me parece que ya lo estáis viendo. ¿Sí? Dice, ¿qué es una nefrona? ¿Vale? Y hay tres respuestas. La unidad funcional del riñón, una célula nerviosa transmisora del impulso nervioso, la célula germinal del testículo. Bueno, pues elegís una de las tres opciones, ¿vale? Vamos a hablar de este tema hoy, así que podéis ir respondiendo y luego pues comentaremos el resultado, como de costumbre. ¿Mm? Ya sabéis que tenéis que responder en el sondeo, marcando. Veo que ya estáis votando casi todos y veo que hay cierta confusión con respecto a la nefrona. ¿Mm? Ya estáis, ya habéis votado todos, ¿verdad? Muy bien. Pues como dicen algunos de vuestros compañeros, la nefrona es la unidad funcional del riñón, ¿vale? Pensar que la célula de la transmisión nerviosa es la neurona, no la nefrona. ¿Mm? La nefrona no es una célula en sí, es un conjunto, ¿vale? De células y va a formar la unidad funcional del riñón, la que se va a encargar de la filtración de la sangre y la producción de lo que conocemos como la orina, ¿vale? Lo veremos más adelante. A ver, que se me cierra la pantalla cuando cierro el sondeo. Vale. Bueno, pues esto era la primera pregunta para hacernos una idea. ¿Mm? Vamos a continuar. No quedan dudas, ¿no?
Vamos a comenzar pues por el aparato urinario, ¿vale? Veremos primero un poquito el aparato urinario y luego ya pues hablaremos del aparato reproductor. El aparato urinario tiene tres funciones importantes, ¿vale? Va a filtrar la sangre, es decir, es un, por decirlo así, un limpiador de la sangre de nuestro cuerpo. Además va a producir la orina, ¿vale? Que va a estar compuesta fundamentalmente por desechos nitrogenados como la urea y la creatinina, ¿vale? Y luego además va a ser muy importante para el mantenimiento de la homeostasis del cuerpo, ¿vale? Tanto a nivel de mantenimiento de las presiones en los vasos sanguíneos, ¿vale? De la volemia y la presión oncótica y osmótica en los vasos sanguíneos, como en el mantenimiento del equilibrio iónico bueno, del equilibrio, por ejemplo, de la glucosa y de otra serie de moléculas muy importantes para el organismo, ¿vale? Básicamente tenemos el aparato urinario formado por riñones, que tienen los caballos dos, igual que las personas, ¿vale? Uréteres, que son esos conductos que van a llevar la orina desde el riñón hasta la vejiga, y la vejiga de la orina, que va a ser donde se va a acumular esa orina, y finalmente la uretra, que es el conducto por el cual va a salir esta orina al exterior. Comenta una compañera vuestra que hace la homeostasis. La homeostasis no es algo que haga nada, la homeostasis es el equilibrio del organismo, ¿vale? La homeostasis viene a ser el equilibrio electrolítico, de presión y de sustancias dentro del organismo, ¿vale? Por ejemplo, pues si hay un exceso de agua en la sangre, o sea, está diluida, pues el riñón va a concentrar esa sangre, ¿vale? Si hay un exceso de proteína en sangre, pues el riñón va a intentar eliminar esa proteína de alguna forma, ¿vale? Ya veremos que en función de eso, pues veremos que hay unas patologías u otras, ¿vale? Pero esto lo veremos en otro momento. Ahora nos vamos a centrar exclusivamente en la anatomía y un poquito de la fisiología, pero poquito. Pero la homeostasis es eso, el mantenimiento del equilibrio corporal, ¿vale? No es otra cosa. Bueno, pues entonces eso, tenemos riñones, uréteres, vejiga y uretra, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, vamos a ver unas imágenes que siempre son entretenidas, ¿verdad? A ver, aparato urinario, aquí tenéis. Los riñones en el caballo, ya veremos, son un poquito como más triangulares, ¿vale? No son tan en forma de riñón, valga la redundancia, o de judía como en las personas, ¿vale? Y tienen una forma un poquito más, pues así triangular, como los veis aquí, ¿vale? A ver que cojo un momento la flechita, ¿vale? Así como los veis aquí. Tiene una forma así pues un poquito más como triangular, ¿vale? El riñón va a estar situado en la zona del abdomen, ya lo veremos ahora, y debajo de las últimas costillas, ¿vale? A nivel de palpación rectal, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, somos capaces de alcanzar en la palpación el riñón izquierdo, que está un poquito más caudal, pero el riñón derecho no lo solemos palpar. Es muy difícil palparlo porque está demasiado craneal, ¿vale? Para que os hagáis una idea, simplemente. Lo hablaremos un poquito más en detalle. Bueno, esto en cuanto a una clasificación general. Vamos a ver un poquito más acerca del riñón y la función excretora que tiene. El riñón pues tiene una corteza, que es la parte externa, una médula, que es la parte pues, más interna, ¿vale? Y luego la pelvis renal, que la pelvis renal es a donde van a desembocar todos esos conductos que van a terminar formando, al final va a aparecer lo que viene a ser el uréter y por el cual va a salir la orina, ¿vale? Por la pelvis renal también va a entrar y salir la vascularización, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, la pelvis renal sería este trocito de aquí, ¿vale? Por el cual entran y salen los vasos sanguíneos y por el cual sale el uréter del riñón, ¿vale? El riñón, tenemos que pensar que, bueno, que la función clara del riñón es la de filtración de la sangre, ¿no?
Y entonces tendríamos que conocer esa unidad funcional que hemos comentado antes, ¿vale? Que es la nefrona. La nefrona va a ser la unidad funcional del riñón, que es la encargada de la filtración, la reabsorción, la secreción y finalmente la excreción de la orina, ¿vale? En ella se va a producir ese filtrado de sangre y la producción de orina, como hemos dicho, y bueno, pues tiene una serie de partes que luego comentaremos un poquito, que es la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. No sé si esto os suena pues, de haberlo estudiado pues, o en la ESO o en bachiller, o yo creo que sí que lo estudiáis, pero bueno, quizá hace ya algún tiempo y no lo recordáis muy bien, así que lo comentaremos. ¿Mm? ¿Qué es lo que ocurre en esa nefrona, ¿no? Pues en esa nefrona se va a dar lo que conocemos como filtrado glomerular. ¿Y esto qué es? Bueno, pues que llega la sangre procedente del organismo, ¿vale? Y pues esa sangre tiene una serie de residuos del metabolismo del cuerpo, ¿vale? Y entonces se acerca a una parte de la nefrona que se llama cápsula de Bowman, ya que hay una red capilar por la cual se va a filtrar la sangre y se va a crear un líquido similar al plasma sanguíneo que va a pasar a través de la cápsula de Bowman entrando en la nefrona, ¿vale? Entonces por aquí irían los vasos y aquí tendríamos la parte de la cápsula de Bowman en la cual entraría este líquido, ¿vale? Que hemos dicho, bueno, pues que es similar al plasma, pero no tendrá ni células ni proteínas, ¿vale? Entonces, este líquido va a seguir pasando por una red de capilares, ¿vale? Que se llaman capilares peritubulares, porque están alrededor de los túbulos, y se va a producir una reabsorción, ¿vale? De algunas sustancias que están presentes en ese líquido que se ha filtrado, pero que son importantes para el organismo y que el organismo, por decirlo así, las recicla, ¿vale? Y dice, bueno, pues si aquí en este líquido hay agua, algunos sales, algunos azúcares, algunos iones, algunos aminoácidos que le interesan al organismo, pues los reabsorbe, ¿vale? Eso es lo que se llama reabsorción tubular. Y luego, pues también hay algunas zonas del túbulo en el cual se vuelve a echar a ese líquido las sustancias que nos interesan, ¿vale? Hay un intercambio de sustancias hasta que al final se queda el líquido que conocemos nosotros como orina, que es el que finalmente se va a eliminar a través de la pelvis renal, ¿vale? Llegará a los uréteres, de los uréteres a la vejiga y finalmente por la uretra saldrá al exterior, ¿vale? A ver, que vuelvo a coger esto. Vamos a hacer otra preguntita, a ver qué os parece. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Vamos a ver, esta es un poquito más, a ver si la sabéis. Dice, ¿cuántos litros de orina produce un caballo adulto al día? ¿Vale? Un caballo adulto, pues de unos 450, 500 kilos, un caballo normal, medio, de los que normalmente están en las hípicas, ¿vale? Más o menos. ¿Cuántos creéis? Esto es un dato de hasta cierto punto curiosidad, pero bueno, que es interesante conocer, porque así podemos saber si el caballo pues orina más de la cuenta o orina menos, ¿vale? Haceros una idea de un caballo, lo que bebe el caballo, que esto ya lo hemos comentado bastantes veces, y bueno, pues pensad a ver cuánto elimina. Bueno, más o menos ya habéis votado casi todos, ¿no? La verdad es que vais todos bastante bien orientados. Así como en la otra pregunta ha habido más o menos un 50-50, en esta casi todos habéis contestado correctamente, ¿vale? La respuesta correcta es la de 12 a 17 litros, ¿vale? Más o menos. Quizá algún caballo orina un litro más o un litro menos, ¿vale? Pero de 12 a 17 litros es lo que se considera normal en un caballo adulto. Muy bien. Bueno, a ver. Os he puesto aquí una serie de datos más importantes para que tengáis en cuenta. La orina del caballo suele ser un poco turbia, ¿vale? Y de un color amarillo intenso, ¿vale? No es este
este color más clarito de otras especies o incluso de los seres humanos, ¿vale? Es un color amarillo intenso con algo de turbidez y además es viscoso, ¿vale? Es bastante viscoso. Y luego suele tener un olor así un poquito afrutado. Un caballo, pues lo que os he dicho, de unos 500 kilos, pues orinaría unos 12 a 17 litros al día y normalmente pues suelen orinar de 4 a 7 veces, ¿vale? Al día, más o menos. La densidad urinaria, que es un parámetro interesante, luego a la hora de hacer, por ejemplo, pues urianálisis, es uno de los datos más interesantes, el tema de la densidad urinaria. Y el pH, bueno, pues la densidad normal sería entre 1020 a 1030, ¿vale? Y el pH tendría que estar en torno a 7,5 o así, ¿vale? Como un pH tirando a básico. ¿Cómo vamos a evaluar el aparato urinario? Bueno, pues lo evaluaríamos mediante una analítica sanguínea, ¿vale? Un urianálisis, que ya sabéis que es el análisis de la orina, en el cual nos centraríamos en parámetros como, por ejemplo, la creatinina, la urea, la presencia o no de glóbulos rojos o glóbulos blancos, que como sabéis no debería de estar, como hemos acabado de explicar ahora con el tema de la nefrona. Y luego pues podríamos hacer también ecografía renal, cistografía para valorar la vejiga a través de una endoscopia, por ejemplo, o de una radiografía también con contraste. Y podríamos también hacer una biopsia renal en el caso de que sospechásemos de algún tipo de trastorno del parénquima, como por ejemplo pues una glomerulonefritis, perdón, que se me traba la lengua. Bueno, vamos a ver alguna imagen más para que nos hagamos una idea. A ver, para que os hagáis una idea un poquito, ¿vale? De cómo están dispuestos el riñón. Como veis, aquí se ve claramente que el riñón izquierdo está más caudal, más hacia atrás, que el riñón derecho, ¿vale? Esto hace, perdón, que a la hora de hacer la palpación rectal podamos palpar el riñón izquierdo al final del todo, pero el riñón derecho no lo vamos a palpar, ¿vale? Este es el riñón izquierdo y este es el riñón derecho. Como veis, bueno, pues están aquí, se ven las apófisis. Para que nos hagamos una idea de cómo está la situación, ¿vale? Por ejemplo, en un caballo pues tendríamos los riñones en esta zona, más o menos como veis es la zona lumbar, ¿vale? En la zona lumbar, luego de aquí saldrían los uréteres hacia la vejiga, ¿vale? Y como veis, esto está íntimamente relacionado con el aparato reproductor del macho, que luego hablaremos, ¿vale? Incluso usaremos esta misma imagen para ver las glándulas accesorias y el tema del final de la uretra, ¿vale? Como veis, pues obviamente están conectados el aparato reproductor con el aparato urinario. Si vemos una yegua, pues lo mismo será. Muy parecido, vamos. Vemos los riñones donde están y vemos que está íntimamente relacionado con el aparato genital, ¿vale? Mirad que tenéis aquí la parte del útero con la vagina y que, bueno, que los uréteres pasan muy cercanos y que desembocan, claro, en la vejiga y que la uretra está relacionada, ¿vale? Porque realmente la uretra va a desembocar en el suelo de la vagina, ¿vale? Muy bien. Y luego con el tema del riñón por dentro, ¿vale? Que también me interesa que tengáis cierta idea. No pretendo que os aprendáis todos los nombres ni nada, pero sí que entendáis un poco cómo funciona esto, ¿vale? Porque es importante luego para entender las patologías renales tener cierta idea. Tenéis que pensar, bueno, aquí tenéis como otro dibujo, ¿vale? Con el riñón, el otro riñón, la vascularización, los dos uréteres y la vejiga, ¿vale? Y aquí os hace un dibujo un poquito más grande de lo que viene a ser el riñón, con la parte de la corteza, ¿vale? Que es la parte más externa, un poquito más clara. Luego la parte de la médula,
que es la parte que tiene ya las pirámides estas renales. Y si os fijáis, entre lo que viene a ser la corteza y la médula, pues aquí os saca un corte del riñón para que veáis lo que viene a ser una nefrona, ¿vale? O varias nefronas. Tenéis que pensar que, bueno, que todo esto pues está muy relacionado, ¿vale? Y observar cómo los capilares se disponen alrededor de lo que viene a ser el túbulo y la asa de Henle de la nefrona, ¿vale? Se disponen alrededor para realizar esa reabsorción de la que hablábamos, ¿vale? Entonces, si os fijáis, esta parte de aquí sería lo que viene a ser la cápsula de Bowman, que es ahí donde está ese glomérulo por el cual se va a filtrar esa sangre o ese plasma, ¿vale? A través de lo que viene a ser la cápsula de Bowman y va a entrar en lo que viene a ser el túbulo contorneado, ¿vale? Y empezaría aquí lo que viene a ser la nefrona y luego todo esto continuaría por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ¿vale? Hasta llegar ya con el túbulo contorneado distal al túbulo colector, ¿vale? Entonces, todas estas nefronas, después de hacer su filtración y sacar, realizar por un lado la filtración, por otro la reabsorción y terminar realizando lo que viene a ser o produciendo lo que conocemos como orina, pues toda esa orina va a terminar en los túbulos colectores, ¿vale? Que van a recolectar la orina de todas las nefronas de todo el riñón y estos túbulos colectores van a ir hacia lo que viene a ser la pelvis renal, ¿vale? Que recolectará toda esa orina y saldrá por el ureter, ¿vale? Realmente es sencillo, pero bueno, luego si entrásemos al detalle de todo lo que ocurre en la nefrona es bastante complejo, ¿vale? Pero con que os quedéis con lo que intentáis esto es más que suficiente de momento. ¿Queda claro? ¿Nos queda claro? No sé si queréis ver algún dibujo más de, por ejemplo, cómo sería. Aquí también nos hace otro dibujo, pero viene a ser lo mismo, ¿vale? Los capilares en torno a lo que viene a ser los túbulos de la nefrona, ¿vale? La primera filtración en la cápsula de Bowman y luego ya la reabsorción tubular a lo largo de todo el túbulo, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal, ¿vale? Básicamente es eso. A ver. Vale, decís que queda claro, pues asumo que queda claro. Muy bien, pues vamos a continuar. Esto en cuanto al aparato urinario, no sé por qué se me va. Bueno, esto en cuanto al aparato urinario, ¿vale? Que es básicamente pues esto. Recordad que luego pues lo examinaremos, pues ya os hemos dicho, pues mediante ecografía, mediante ureanálisis, analítica sanguínea, ¿vale? Dice una compañera vuestra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la pelvis renal y la médula? Bueno, pues te lo voy a enseñar porque creo que es más gráfico, ¿vale? La pelvis renal es donde se va a recolectar la orina y la médula es donde se va a producir la. A ver, un sitio donde se vea bien, aquí yo creo. Y es donde se va a producir la orina, ¿vale? A ver, que te lo señalo, ¿vale? Esto vendría a ser lo que es la corteza, ¿vale? La parte externa es la corteza. Luego la parte interna, ¿vale? Va a ser la médula. A ver si lo pone aquí, ¿ves? Por ejemplo, tienes aquí, lo ves aquí, ¿no? Renal médula, ¿vale? Que es la parte esta de las pirámides, que es donde está la parte, lo que se llama medular, ¿vale? Y luego la parte esta de aquí sería la corteza, o aquí llama córtex, ¿vale? Pero viene a ser lo mismo. Córtex o corteza y médula, que es la parte esta más oscurita de aquí. Vale, muy bien. Pues vamos a continuar con el aparato reproductor del macho, del caballo, el aparato reproductor del caballo. Más o menos todos sabéis un poquito cómo es el asunto, ¿vale? Pero bueno, tendremos los testículos por una parte, que serán los responsables de la producción de los gametos masculinos y las hormonas encargadas del comportamiento sexual de los caballos machos. Luego está el epidídimo
el conducto deferente y finalmente la uretra, ¿vale? Que van a ser todos esos conductos por los cuales van a ir saliendo los espermatozoides hasta salir fuera del macho, ¿vale? Y van a llevar pues esos espermatozoides desde el testículo al pene y cuando se produzca la eyaculación pues saldrá fuera, ¿vale? Luego están las glándulas accesorias que van a ser en el caballo próstata, vulvouretrales, vesículas seminales y que van a hacer una secreción de una serie de sustancias que van a completar la composición del esperma, ¿vale? Porque los espermatozoides tienen que tener un medio en el cual puedan estar bien, a gusto y en donde puedan sobrevivir un tiempo concreto necesario para producirse la fecundación, ¿vale? Si no tuvieran las secreciones de todas estas glándulas, pues seguramente se morirían por el camino, ¿vale? Estas glándulas van a dar una serie de sustancias que van a favorecer que el espermatozoide pueda permanecer vivo durante la salida y luego en el tracto femenino durante un tiempo suficiente como para que se produzca la fecundación, ¿vale? Y por supuesto, pues también estará el pene, que es el órgano copulador, ¿vale? Y que va a depositar el esperma en el tracto genital femenino. No, el epidídimo no es lo mismo que la uretra, ¿vale? El epidídimo se encuentra en el testículo y es un conducto, que luego veremos una imagen para que lo veáis, ¿vale? Una parte del testículo, que ya está en la parte de fuera, por decirlo así, del testículo y que es uno de los conductos que por los cuales va a pasar el espermatozoide hasta llegar a la uretra, ¿vale? Pero es parte del testículo, el epidídimo. La uretra es la salida exterior a través del pene del, para salir la orina y para salir el esperma, ¿vale? No es que sea un órgano, ¿vale? Es una parte del testículo. Bueno, ¿se puede contemplar como un órgano? Bueno, imagino que en algún momento sí, ¿vale? Pero realmente es una porción del testículo, una parte del testículo, del que luego hablaremos, ahora vamos a hablar un poquito de él para que tengáis un poco más de idea. Vamos a hacer una preguntilla. A ver si está, ¿qué os parece esta? Dice, ¿dónde se encuentran las células espermáticas? ¿Vale? Células espermáticas. Y decimos, en la uretra peniana, en las glándulas vulvouretrales o en los túbulos seminíferos del parénquima testicular. ¿Vale? A ver, ¿qué os parece? ¿Dónde estarán estas células espermáticas? Vamos a ver qué se os ocurre. De momento vais todos muy bien, los que habéis votado. Los demás no se animan a votar. No sé si dudan o directamente ya se han cansado. Ahora empezáis ahí a votar. Bueno, más o menos habéis votado ya casi todos. Las células espermáticas se encuentran en los túbulos seminíferos del parénquima testicular, ¿vale? Las células espermáticas son esas células, por decirlo así, precursoras del espermatozoide, ¿vale? Luego lo veremos. Entonces se encuentran en los túbulos seminíferos del parénquima testicular. No sé por qué cuando cierro el sondeo me sale esa pantalla. Bueno, vamos a hablar un poquito pues de cada una de estas partes, comenzando por los testículos. Los testículos, en ellos se van a tener que producir los espermatozoides, ¿vale? Y además es donde se van a producir también algunas de las hormonas importantes, ¿vale? En la reproducción. Tenemos que pensar que el testículo es un órgano que se mantiene fuera del cuerpo, ¿vale? Para hacer una regulación de la temperatura del testículo, porque las células reproductoras tienen que tener
una temperatura concreta, un poquito inferior a la del organismo, entonces por eso los testículos están puestos en el exterior del cuerpo del caballo, ¿vale? Para poder regular mejor esa temperatura que necesitan. Están envueltos en una piel, ¿vale? Que se llama escroto. Y además, debajo del escroto tenemos otras dos túnicas, la túnica vaginal y la túnica albugínea, que son una serie de capas que van a ir protegiendo el testículo, ¿vale? O sea, tenemos tres capas protectoras, por decirlo así. Después tenemos el parénquima testicular, ¿vale? En el cual está compuesto por los túbulos seminíferos, ¿vale? Y estos túbulos seminíferos son los que están revestidos del epitelio germinal, es decir, los que tienen el tejido germinativo, ¿vale? Aquí estarán también las células de Sertoli y las células espermáticas, ¿vale? Las células de Sertoli, que son unas células que se encargan de segregar algunas de las hormonas, y luego las células espermáticas, ¿vale? Que, bueno, pues estarán en distintos estadios y finalmente darán lugar al espermatozoide. Los conductos que comentábamos, estos túbulos seminíferos, van a desembocar en una red de conductos que se llama rete testis, ¿vale? O red testicular. Y esta rete testis va a ir finalmente a los conductos eferentes que van a confluir en el conducto epididimal, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que ahí hay un montón de conductos, si os hacéis una idea, ¿vale? Eso tiene que estar todo súper plegado y hay un montón de conductos por los cuales van a tener que ir viajando esos espermatozoides hasta llegar a la parte del epidídimo, que hemos dicho, ahora veremos dónde está, que es como una especie de zona de tubo adosado a una parte del testículo, que se puede palpar cuando uno coge el testículo. Y aquí en el epidídimo tendrán que llegar esos espermatozoides que han ido pasando por todos estos conductos, ¿vale? Este epidídimo va a estar dividido en cabeza, cuerpo y cola, y la cola, es decir, la parte ya más alejada del testículo, es lo que va a terminar produciendo el conducto deferente, ¿vale? Que este conducto deferente es por el cual van a salir los espermatozoides hasta la uretra, ¿vale? Peniana. Además de todo esto, pues el testículo tendrá también una serie de tejido conectivo con células de Leydig que se llaman, ¿vale? Que, bueno, pues se encargan de producción de hormonas y del metabolismo, de regular el metabolismo de las células germinales, ¿vale? También tenemos una serie de glándulas secretoras que son muy importantes porque ya hemos dicho que son las que van a generar ese líquido en el cual van a nadar los espermatozoides y que va a favorecer que puedan sobrevivir hasta la fecundación, que en el caballo son estas tres fundamentalmente: bulbouretrales, seminales y próstata, ¿vale? El caso de las válvulas bulbouretrales no son muy grandes, tienen el tamaño de una nuez, ¿vale? Y van a producir la porción preespermática del eyaculado, es decir, la que sale antes de la parte espermática, ¿vale? Las seminales están situadas dorsolateralmente y a cada lado de la vejiga. Estas son un poquito más grandes, de 10 a 15 centímetros de longitud, y van a segregar una serie de sustancias como ácido cítrico o fructosa, ¿vale? Que van a contribuir al volumen del eyaculado, ¿vale? Y que son sustancias que son necesarias para la supervivencia de ese espermatozoide. Y luego está también la próstata, ¿vale? Que también está en la zona de la vejiga y al principio de la uretra, que tiene como dos porciones, ¿vale? Y que va a producir la porción posespermática, es decir, la de después del esperma, del eyaculado, que también tiene una serie de sustancias importantes para la nutrición del espermatozoide y la activación. Para que nos hagamos una idea, vamos a ver alguna imagen. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Aquí está, por ejemplo. Como veíamos antes, ¿vale? Tenemos aquí, pues voy a coger la flechita. Tenemos aquí, bueno, ya hemos visto la parte del urinario, ¿verdad?
Y entonces tenemos aquí lo que viene a ser el testículo, ¿vale? Englobado dentro del escroto. Veis que en los caballos está en esta zona inguinal. De aquí, ¿vale? En esta parte de aquí, de la parte caudal, el polo caudal del testículo es donde está el epidídimo, que es como si hubiese, pues, como un tubito adosado ahí, ¿vale? Y luego, pues de este epidídimo va a salir el cordón espermático, ¿vale? Y va a viajar por aquí hasta llegar a la zona de la vejiga, donde va a pasar por la vesícula semilar, la glándula prostática y finalmente por la glándula vulvouretral, ¿vale? Y entonces ya pues pasará a desembocar en lo que viene a ser la uretra peniana, que es la parte de la uretra que está en la zona del pene y cuando se produzca la eyaculación pues saldrá por ahí el contenido tanto espermático, que es la porción testicular, como el no espermático, que es el de las glándulas accesorias que van a dar ese líquido necesario para el espermatozoide. ¿Mm? Entiendo que os queda bastante claro, ¿no? Esto no es muy difícil. No sé si hay alguna otra imagen que está bastante bien. Aquí yo creo que se ve peor, que se ve mejor en la otra, que es más esquemática. Bueno, y por último, pues tenemos el pene, ¿vale? El pene es el órgano copulatorio, ¿vale? Tiene pues una forma cilíndrica y se extiende desde el isquion hasta cerca del ombligo, ¿vale? Tiene un cuerpo cavernoso muy, muy importante en el caballo, ¿vale? Que se va a ingurgitar con sangre, aumentará su tamaño y aumentará su tamaño durante la erección, ¿vale? La estructura interna, ¿vale? Tiene un tejido eréctil muy desarrollado. Entonces, bueno, pues dentro del pene tenemos la parte de la uretra peniana que hemos dicho, que es a la cual va a desembocar en la parte espermática y glandular de el esperma y luego a través del pene pues saldrá hacia el tracto genital femenino, ¿vale? Queda claro, ¿verdad? Bueno, esto en cuanto al aparato genital del macho. Y ahora vamos a hablar un poquito del aparato reproductor de la yegua. Como veis, vamos viendo cosas generales para que os hagáis una idea, pero tampoco quiero atosigaros con muchos datos. El aparato reproductor de la yegua está, como sabéis, en la zona abdominal, ¿vale? Y va a estar sostenido, por decirlo así, por un ligamento que se llama ligamento ancho del útero, ¿vale? Es una membrana que lo que hace es que sujeta pues, los componentes del aparato reproductor y los mantiene suspendidos en el abdomen, desde el techo, ¿vale? ¿Qué componentes vamos a ver? Bueno, pues ovarios, obviamente, oviducto, útero, que ya sabéis que tiene cuerno, cuerpo y cervix, y luego ya vagina y vulva. Básicamente esto. Vamos a hacer otra preguntilla, a ver si... ¿Qué tal vamos? Vamos a ver si sabemos esta. Esta es muy, muy interesante, a ver qué os parece. ¿Dónde se produce la fecundación? ¿Vale? Pensad que, bueno, pues que ha habido una cópula, ¿vale? Que el macho ha eyaculado dentro de la vagina y entonces, pues, ¿dónde se va a producir esa fecundación, ¿no? Tenemos por un lado el ovocito, por otro lado los espermatozoides y se tienen que juntar en algún sitio y cuando se junten, pues se producirá la fecundación. ¿Dónde creéis que se da esa fecundación? Es la pregunta. Veo que la respuesta está controvertida. Luego hablaremos de esto y veremos unas imágenes para que lo tengáis claro, ¿eh? No os preocupéis que las preguntas es simplemente para ver un poquito por dónde vamos. Veo que la cosa está reñida, ¿eh? Bueno, ya veis, me he respondido prácticamente todos. La fecundación se va a dar en la ampolla del oviducto, ¿vale? Y ahora hablaremos de lo que es el oviducto, para el que no lo sepa. Pero la fecundación se va a dar en la ampolla del oviducto.
no se da en el útero ni se da en el ovario, ¿vale? El útero, el espermatozoide tendrá que pasar todo el útero y tendrá que entrar en el oviducto y subir hasta la ampolla para fecundar el ovocito, que habrá bajado desde el ovario hasta la ampolla. Y ahí se tienen que juntar y ahí se tiene que producir la fecundación, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de cómo es el aparato genital de la hembra, en el caballo, pues aquí tenemos una imagen que ya hemos visto antes, si no me equivoco, pero para que la veáis ahora con otros ojos, con ojos de aparato reproductor. Recordad que estaba por aquí el aparato urinario, ¿verdad? Y entonces aquí no se ve el ligamento ancho que hemos dicho, pero el ligamento ancho estaría sujetando toda la parte esta aquí del útero que está como colgando, que lo veis aquí. Entonces, para que os hagáis una idea, aquí están los ovarios, que suelen ser pues de un tamaño como de, bueno, son grandecitos, ¿vale? Pues como una nuez grande o quizá un poco más, ¿vale? Luego está la trompa de falopio, que básicamente es lo que se llama oviducto, ¿vale? O salpinx. Y luego está ya los cuernos, el cuerpo del útero, que estaría ya aquí, y luego ya el cérvix, que el cérvix, como sabéis, es la zona estrecha de, por decirlo así, del final de la vagina, que realmente es el comienzo del útero, ¿vale? Y es lo que cuando las yeguas están en celo se suele mirar con un espéculo vaginal para ver si el cérvix está turgente y rosado, porque eso quiere decir que están en celo. Esto los alemanes, que esto de la reproducción en caballos lo llevan muchísimo, de hecho al celo le llaman rose, ¿vale? Por el aspecto ese que tiene, por la rosa de la parte del cérvix, porque es así como una especie de pues eso, de entrada rosa, que ven ahí con el espéculo vaginal. Y luego tendríamos la vagina, ¿vale? Y como veis, en la vagina va a desembocar lo que viene a ser la uretra también. Entonces, de nuevo tenemos la vagina y la uretra, es decir, el aparato reproductor y el aparato urinario íntimamente relacionados. Y luego pues ya tendríamos lo que viene a ser la vulva, que es la salida al exterior de la vagina. Perdón. A ver. Todo esto claro, ¿verdad? No hay dudas al respecto. Yo creo que es bastante gráfico, ¿no? Aquí tenéis otra imagen que da un poco más grande para que os hagáis una idea. Que tendríais pues de nuevo ovario, oviducto, cuerno, cuerpo del útero, ¿vale? Aquí estaría la parte del cérvix, que aquí no se ve muy bien. Esto sería la vejiga, que desembocaría la uretra en lo que viene a ser el vestíbulo vaginal, y la vagina, ¿vale? Con la vulva al final. Bueno, esto hoy no sé qué pasa. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir viendo poquito a poquito, ¿vale? Vamos a empezar por los ovarios. Los ovarios pues están contenidos en la parte anterior del ligamento ancho, este ligamento que hemos dicho que suspendía todo lo que viene a ser el aparato reproductor del techo del abdomen, ¿vale? Esta parte del ligamento se llama mesoovario porque es el meso, es decir, el tejido que sostiene el ovario, ¿vale? No tiene otra relevancia que eso, sujeta el ovario, por lo tanto se llama mesoovario, ¿vale? Y se encuentra en la región sublumbar. El ovario izquierdo es generalmente más grande que el derecho en las yeguas, pero normalmente a veces que puede ser que no sea así. Y bueno, pues tienen de unos 5 a 8 centímetros de longitud por 4 centímetros de diámetro, ¿vale? Ya es una cosita pues ya relativamente grande. En el ovario vamos a encontrar los folículos y las células germinales femeninas. También son responsables de alguna parte de la secreción hormonal, ¿vale? Se va a producir ahí la secreción de, bueno,
pues de estrógenos y de otras hormonas que están importantemente ligadas a la reproducción. Os he puesto aquí un dibujito de un ovario, pero bueno, quizá podemos ver uno un poco más grande. A ver, porque ahí me parece que no lo veis muy bien. Este, por ejemplo, yo creo que este se ve mejor. Esto sería el ovario, ¿vale? Y entonces pues ya veis que hay una serie de vascularización, ¿vale? Un estroma, que es el tejido propiamente dicho. Y luego pues vamos a tener una serie de folículos que van a ir madurando, ¿vale? Van a ir creciendo y haciéndose grandes. Algunos no llegarán a nada y es lo que se llama folículo atrésico, pero otros van a empezar a hacerse ya grandes, ¿vale? Y van a desarrollarse adecuadamente. Y cuando esto ya llega un momento en que está maduro y se produce la ovulación, va a salir ese ovocito o óvulo dejando un agujerito, ¿vale? Que es lo que se va a llamar cuerpo lúteo, ¿vale? Que en el caso de que este óvulo sea fecundado, es el responsable de que se segregue la progesterona y de que se mantenga la gestación, ¿vale? Ese cuerpo lúteo maduro. Si no se produce la fecundación, este cuerpo lúteo pues degenerará por la acción de prostaglandinas, luego comentaremos un poquito esto de las hormonas, y pues terminará degenerando y desapareciendo, ¿vale? Pero básicamente este sería el ciclo. Tenemos un folículo primordial que va madurando y una vez que llega la ovulación, ese folículo maduro sale fuera y caerá en el oviducto, ¿vale? Del que ahora hablaremos, y los restos de la zona donde estaba el óvulo, es decir, el folículo ya abierto, formará lo que se llama cuerpo lúteo. Bueno, el oviducto. ¿Qué es el oviducto? Bueno, el oviducto es por decirlo así, vamos a decirlo con estas palabras, es el tubito, ¿vale? Que va a conectar la fosa donde está el ovario, ¿vale? Hasta lo que viene a ser el cuerno uterino, ¿vale? Es ese tubito que va hasta allí. Está cubierto por una serosa de ligamento ancho que se va a llamar mesosalpinx, porque ya he dicho antes que el oviducto a veces se llamaba salpinx, ¿vale? Y este ligamento va a sostener esos oviductos y además va a rodear el ovario como una especie de bolsa bueno, para como sujetando el ovario, ¿vale? La parte anterior del oviducto se llama infundíbulo. Tiene una forma como una especie de embudo y está puesto ahí para que cuando se produzca la ovulación y salga el ovocito, caiga al oviducto el ovocito, ¿vale? Tiene unas probabilidades muy altas al tener una cosa abajo, ¿vale? Haciendo así en forma de embudo, que caiga ahí el ovocito. Normalmente cae ahí, generalmente, en el 99% de los casos, ¿vale? Entonces, en el infundíbulo caerá ese ovocito y irá pasando, ¿vale? Por el infundíbulo hasta la ampolla del oviducto. Y aquí en la ampolla del oviducto es donde se va a producir esa fecundación en el caso de que el ovocito se encuentre con los espermatozoides y se produzca esa fecundación, ¿vale? Posteriormente hay una parte que se estrecha, en la que se estrecha el oviducto, que se llama istmo, ¿vale? Y a través de la cual pasará ya el ovocito fertilizado hacia el útero para la posterior implantación. Cuando ya, pues bueno, si es un ovocito fertilizado, pues irá pasando las fases de mórula hasta llegar al útero y en el útero se producirá finalmente la implantación del embrión, ¿vale? Este estrechamiento y esta zona del istmo sirve como una especie de punto de control, ¿vale? Para el paso de los ovocitos fertilizados o los oocitos también se dice. Luego, después de ese oviducto, tenemos el útero, ¿vale? El útero en yeguas tiene dos cuernos, ¿vale? Luego, además, posee un cuerno hacia un ovario y otro cuerno hacia otro ovario. Posee un cuerpo bastante grande y los cuernos no son muy largos, son pequeñitos, ¿vale? Son convexos y, bueno, pues tienen una curvatura mayor y se dirigen hacia abajo y lateralmente, ¿vale?
Más o menos el cuerpo pues tendrá unos 15 a 20 centímetros, que eso ya veis que es algo relativamente grande, ¿vale? Además pues es más o menos unos 4 o 6 centímetros de grueso en la parte anterior y luego se va estrechando mientras va acercándose al cérvix, ¿vale? El cérvix va a ser de unos 6 a 8 centímetros de largo y tiene una forma pues como de cono, ¿vale? Así eh, como de cono, de semicono plano, pone aquí, bien, más o menos. ¿Mm? Vamos a hacer la otra preguntita que teníamos preparada. Es ya la última, ¿vale? A ver qué os parece. Imaginaros la reproducción de la yegua, ¿vale? Y en cuanto a su ciclo sexual, que se dice ciclo estral, ¿vale? En cuanto a su ciclo sexual, ¿la yegua qué es? ¿Es monoéstrica, es poliéstrica estacional o de ovulación inducida? Monoéstrica, pues que tiene un solo estro, ¿vale? Un solo celo. Poliéstrica estacional, pues que tiene muchos celos en determinadas estaciones, ¿vale? Y de ovulación inducida, bueno, pues que la ovulación aparece por medio de una inducción, que normalmente suele ser el coito, ¿vale? ¿Cuál de estas tres modalidades de estro o de ciclo estral que tiene la yegua? Bueno, veo que más o menos todos coincidís, ¿vale? Hay algunos que tienen algunas dudas, pero en general casi todos lo tenéis claro. La yegua es poliéstrica estacional, es decir, a lo largo de una estación, que es la estación de fotoperiodo creciente, es decir, cuando van aumentando las horas de luz, pues tiene varios celos, tiene celos continuos, van apareciendo celos y tiene varios celos hasta que se queda preñada, ¿vale? Eso es lo que quiere decir poliéstrica estacional, ¿vale? Que a lo largo de una determinada estación, que suele ser la de fotoperiodo creciente, pues va a tener varios celos. Bueno, ¿qué nos queda por ver a partir del útero? Ya tenemos el cérvix ahí, ¿verdad? Pues nos queda por ver la vagina, que bueno, pues que es el órgano copulatorio de la yegua, ¿vale? Y además es el sitio de la expulsión de la orina durante la micción y también es el canal del parto. O sea, la vagina tiene una importancia muy grande, porque tenéis que pensar que ahí se juntan tres situaciones importantes para la yegua, que son, por una parte, la micción, que es un acto necesario para la vida, y el tema de la cópula, que en el caso de las yeguas es importante, sobre todo en el caso de las yeguas de cría, y además es que es el canal del parto en estas yeguas de cría, ¿vale? O sea, es una zona importante. Y por último, pues estaría la vulva, que es la parte externa del aparato reproductor femenino, que tiene pues unos labios con unas comisuras y que en la parte de la comisura ventral pues tenemos la fosa clitórica, ¿vale? Vamos a ver si teníamos alguna otra imagen que ver. Yo creo que más o menos hayamos visto ya bastantes, pero bueno, sí, yo creo que más o menos. Bueno, pero para que os hagáis una idea, esto es lo que decíamos, ¿vale? Que finalmente pues estamos ya visto todo, ¿vale? Pues tendríamos aquí la vagina con la excreción de la orina aquí, que tendríamos aquí la uretra, ¿vale? Y luego pues aquí ya la vulva, ¿vale? La parte exterior. Yo creo que anatómicamente queda todo claro, ¿no? Creo que está bastante claro. Vamos a comentar ahora brevemente, muy brevemente, porque no quiero atosigaros, el tema del ciclo estral de la yegua, es decir, el ciclo sexual. Voy a hacer un breve comentario, ¿vale? Es un tema complicado porque hay mucha regulación hormonal y tal, pero simplemente pues os voy a dar unas nociones para que luego el que quiera profundizar, pues que más o menos vaya orientado, ¿vale? Tenemos que pensar que el comienzo de la actividad reproductiva en la yegua se da en torno a los 12-24 meses, depende mucho del momento del nacimiento, porque como hemos dicho que es poliéstrica estacional, hasta que no llegue con una madurez física suficiente
a la época de fotoperiodo creciente, pues no va a desarrollar su actividad reproductiva. Es decir, si es adulta o semiadulta, pero eso le toca en invierno, en el principio del invierno, pues va a tardar hasta que comience a aparecer los días más largos, no va a empezar su actividad reproductiva, ¿vale? O sea, está relacionado con el tema del fotoperiodo. Como hemos dicho, es poliéstrica estacional. Es muy importante el fotoperiodo, el ambiente, el estado nutricional, es decir, una yegua que tenga una nutrición pobre no se va a quedar preñada, ni va a salir en celo, y la raza. La raza también tiene cierta importancia. Para que nos aclaremos, dentro del ciclo estral vamos a tener como dos fases, una fase folicular o estrogénica, es decir, una fase en la que el influjo viene mediado por los estrógenos, y otra fase lútea o diéstrica, que también puede ser progestágena, ¿vale? Que viene influenciada por el influjo de la progesterona, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Esa fase folicular que comentábamos se caracteriza por el desarrollo del folículo, ¿vale? Y la secreción de estrógenos, además de los signos de receptividad sexual, es lo que llamamos el celo, ¿vale? Lo que nosotros vemos que hay una receptividad sexual y que se produce el celo, ¿vale? Y luego la fase lútea comienza cuando, tras la ovulación, ¿vale? Se forma y se desarrolla ese cuerpo lúteo que hemos comentado, que eran los restos del folículo una vez que se había producido la ovulación, y está caracterizada por la secreción de progesterona y la resistencia o rechazo al macho, porque ya no está en celo, o sea, ya se ha producido la ovulación y ya no está en celo la yegua, ¿vale? Básicamente para que controlemos un poquito eso. El estro va a aparecer en torno a los 21 días, ¿vale? Algunas yeguas antes, otras yeguas más tarde, ¿vale? Pero más o menos se da cada 21 días el ciclo. El celo va a durar entre 3 y 9 días, el promedio es 5, ¿vale? Esto varía un poco entre las yeguas. Y la ovulación va a tener lugar 24 a 48 horas antes del final del mismo, ¿vale? O sea, antes de que acabe el celo, a las 24 o 48 horas antes de que acabe ese celo, se producirá la ovulación, ¿vale? Ese comportamiento propio del diestro, es decir, de la fase que ya no está en celo, va a durar otros 14 o 15 días, ¿vale? Y en las yeguas tenemos que pensar que hay una serie de hormonas que también están en otras especies que son importantes, como la folículo estimulante y la luteinizante, ¿vale? FSH, folículo estimulante, y luteinizante LH, ¿vale? Todo esto está controlado por la hipófisis. No sé si os acordáis de lo que es la hipófisis. Es esa glándula que regula la secreción hormonal, que está situada en la parte de la cabeza, ¿vale? Entonces, pues tenemos que pensar que hay una regulación hormonal muy fuerte de este ciclo estral y, bueno, pues más o menos pues que tenemos esos 21 días, ¿vale? Que tenemos el celo de 3 a 9 días, la ovulación esas 24-48 horas antes de que acabe el celo, ¿vale? Y luego, pues una época de diestro en la que hay un rechazo al macho que bueno, pues que dura unos días posteriores. Para comentar brevemente el tema de las hormonas, ¿vale? Tenemos por un lado la GnRH, que es secretada por el hipotálamo, ¿vale? Y va a favorecer la secreción de las otras dos hormonas importantes, que son la FSH y la LH, ¿vale? La FSH va a favorecer la maduración del folículo y la secreción de estrógenos, es decir, el comportamiento de celo. La LH va a aumentar después de que se produzca la ovulación y va a estimular la creación de ese cuerpo lúteo, ¿vale? Y la secreción de progesterona, que será la que en caso que se dé la fecundación va a encargarse del mantenimiento de la gestación, ¿vale? Los niveles altos de progesterona son necesarios para el mantenimiento de la gestación. Los estrógenos, que están favorecidos por lo que hemos dicho, por la folículo estimulante, se van a secretar fundamentalmente antes de la ovulación, ¿vale? Y van a dar ese comportamiento de celo, y la progesterona, como hemos dicho, después de la ovulación, que es la hormona propia de la gestación, ¿vale? ¿Qué pasa
si no hay gestación, es decir, si no hay una fecundación. Bueno, pues que hay un mecanismo por el cual el organismo va a destruir ese cuerpo lúteo, ¿m? Y para que se pueda volver a comenzar el ciclo, ¿vale? Y esto se va a realizar mediante las prostaglandinas F2 alfa que en caso de que no haya fecundación eliminarán el cuerpo lúteo, ¿vale? Y así podrá comenzar el ciclo. Esto, o sea, si no hay gestación, tenemos un ciclo de unos 21-22 días que hemos dicho, ¿vale? Más o menos. Y bueno, y básicamente esto es lo que quería comentar. Esta dirección de YouTube me parece que no es de este PowerPoint, ¿vale? O sea que no le hagáis caso. En principio esto era lo que quería comentar hoy. Espero que os haya sido interesante. No sé si tenéis alguna pregunta al respecto. Os veo que hoy estáis un poco callados. ¿No tenéis ninguna pregunta hoy? A ver. Bueno, muy bien. Pues entonces, si no tenéis ninguna pregunta, iremos dejándolo. Y nos veremos en la próxima clase. Muy bien. Pues nada, comentáis que os ha gustado. Vale, me alegro mucho. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis que podéis contactar con nosotros. Un saludo y buenas tardes.